La mañana amaneció húmeda y gris, como si la propia naturaleza hubiera decidido crear el ambiente adecuado para las malas noticias. Margaret Thorndyke estaba de pie junto a la ventana de su floristería, Flores de Logansport, limpiando distraídamente los estantes de cristal que ya estaban limpios. Sus dedos se movían mecánicamente, limpiar, doblar, repetir. Sus pensamientos estaban lejos. El teléfono sonó exactamente a las 7:30 de la mañana. Acababa de empezar a prepararse para la jornada laboral, cortando una esponja húmeda para un arreglo de delicadas fresias, cuando oyó la melodía característica de la llamada de su marido. Maggie. La voz de Toby sonaba extrañamente distante. Eleanor murió esta noche. Se quedó inmóvil con un cuchillo en la mano. Su suegra no había estado bien de salud en los últimos meses, pero nada presagiaba un final tan repentino. Dios mío, Toby, lo siento mucho. ¿Cómo estás? Bien, me encargaré de todos los preparativos. El funeral será dentro de 4 días. Su voz sonaba demasiado tranquila, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Margaret conocía ese tono. Su marido hablaba así cuando intentaba controlar sus emociones. Llegaré a casa antes. ¿Podemos...? No, la interrumpió Toby de forma inesperada y brusca. Estaré ocupado. Te llamo más tarde. Colgó el teléfono, dejando a Margaret desconcertada, mirando el teléfono. Llevaban 12 años casados y ella todavía no entendía a su marido. El timbre de la puerta de la tienda sonó, sacando a Margaret de sus recuerdos. Entró la señora Hendricks, una clienta habitual que cada semana compraba flores frescas para su salón. «Buenos días, Maggie. ¿Qué me recomiendas hoy? Tengo invitados a tomar el té y me apetece algo especial para la mesa». La mujer se detuvo al ver la expresión de Margaret. «¿Qué pasa, querida? Pareces triste». «Mi suegra falleció anoche», respondió Margaret, sorprendida de lo extraño que sonaban esas palabras al pronunciarlas en voz alta. «Oh, lo siento mucho», dijo la señora Hendricks, poniendo su mano regordeta sobre el hombro de Margaret. «Eleanor Fowler, ¿verdad? La conocí cuando era profesora de historia de mi Harry. Una mujer severa, pero justa». Severa era un eufemismo para describir a Eleanor, pensó Margaret. La dama de hierro de Logansport. La llamaban a sus espaldas sus compañeros de trabajo. Y ese mismo carácter férreo se percibía en todos los aspectos de la vida familiar de los Fowler. «¿Cuándo es el funeral? Me gustaría asistir», continuó la señora Hendricks. «Dentro de 4 días. Toby se está encargando de los preparativos». Margaret empezó automáticamente a preparar un ramo para la clienta, seleccionando delicadas rosas de color marfil y ramitas de eucalipto. Sus manos trabajaban solas, mientras sus pensamientos vagaban lejos. Después de que la señora Hendricks se marchara, Margaret se sentó a la mesa de trabajo en la parte trasera de la tienda y comenzó a hacer bocetos de un arreglo floral fúnebre para su suegra. Pasara lo que pasara entre ellas, Eleanor merecía una despedida digna. Lirios blancos, símbolo de majestuosidad y pureza, rosas burdeos, de profundo respeto, unas ramitas de ciprés. El teléfono volvió a sonar, esta vez desde un número desconocido. Margaret descolgó el auricular. «Floristería Flores de Logansport. ¿En qué puedo ayudarle?» «S.R.A. ¿Fowler?», preguntó una voz femenina desconocida. «Sí, soy yo. Me llamo Beatrice Shepard, de la funeraria Eternal Rest. Estamos organizando el funeral de su suegra, Eleanor Fowler. Su marido nos ha dado este número». «Sí, claro». Margaret tomó su libreta, preparándose para anotar los detalles. «El señor Fowler me pidió que le informara de que la ceremonia será familiar, solo para los parientes más cercanos». «Entiendo», asintió Margaret, aunque su interlocutora no podía verlo. «Acabo de empezar a trabajar en el arreglo floral». Se produjo una pausa incómoda. «Señora Fowler, me temo que ha habido un malentendido. El señor Fowler insistió en que usted...». La mujer carraspeó, claramente incómoda.
que usted no asistirá a la ceremonia. Fue uno de los últimos deseos de la difunta. Margaret sintió que se le iba la sangre de la cara. ¿Perdón? Me da mucha vergüenza hablar de esto. La voz al otro lado de la línea sonaba sinceramente avergonzada. Pero el señor Fowler insistió en que yo le comunicara personalmente esta información. Dijo que su madre, que había dejado una nota pidiendo que solo asistieran a su funeral los parientes consanguíneos. Margaret se dejó caer en una silla, sintiendo cómo la ira se mezclaba con la confusión en su interior. Entiendo, fue todo lo que pudo decir. Gracias por avisarme. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante unos minutos, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Luego marcó con determinación el número de su marido. Toby no respondió. Por supuesto que no contestaba. Después de enviarle un mensaje breve, «Llámame, tenemos que hablar». Margaret volvió al trabajo, cumpliendo mecánicamente con los pedidos mientras sus pensamientos hervían de indignación. Pasó todo el día intentando comunicarse con Toby, pero era como si hubiera desaparecido. Al atardecer, después de cerrar la tienda, Margaret decidió que ya era suficiente. Iría a casa y obligaría a su marido a dar explicaciones. Su casa, una pequeña casa de campo de 2 plantas a las afueras de Logansport, la recibió con las ventanas oscuras y la puerta cerrada. El coche de Toby no estaba en la entrada. Margaret sacó las llaves, sintiendo una irritación creciente. ¿Dónde estaba en un día así? Dentro de la casa reinaba el silencio. Margaret encendió la luz y vio una nota en la mesa de la cocina, escrita con la letra clara y ordenada de su marido. «Llegaré tarde. No me esperes. Toby». Típico de él, tan conciso. Margaret arrugó el papel y lo tiró a la papelera. 12 años de matrimonio y todavía no había aprendido a comunicarse normalmente. Los 2 días siguientes transcurrieron como en una nube. Toby solo aparecía en casa para cambiarse de ropa y dormir unas horas. Evitaba conversar, alegando que estaba ocupado con los preparativos del funeral y los trámites necesarios. Cuando ella le preguntó directamente por qué no podía asistir a la ceremonia, él se limitó a responder: «Era la última voluntad de mi madre. Debo respetarla». «Pero es ridículo», exclamó Margaret. «Pase lo que pase entre nosotros, fui su nuera durante 12 años. Es simplemente...». «No quiero discutir esto», cortó Toby, y en su voz se percibía la misma fría determinación que Margaret había oído tantas veces en la voz de Eleanor. «La decisión está tomada». Por la tarde del tercer día, cuando Toby se marchó de nuevo, Margaret estaba sentada en la terraza con una taza de té frío cuando sonó su teléfono móvil. Era un número desconocido. «¿Hola? SRA. ¿Fowler? ¿Margaret Fowler?» La voz era masculina, anciana y un poco ronca. «Sí, soy yo. Me llamo Raymond Driggs. Soy notario y amigo de la familia Fowler desde hace mucho tiempo». Margaret se tensó. Por supuesto que había oído ese nombre. Raymond Driggs no era un simple notario, era el confidente de Eleanor, el hombre que conocía todos sus secretos. «¿En qué puedo ayudarla, señor Driggs?» «Me temo que tengo poco tiempo». La voz sonaba baja, como si el hombre no quisiera que lo escucharan. «Solo quería avisarle. Después del funeral se leerá el testamento de Eleanor. Hay algunas sorpresas». «¿De qué se trata?» Margaret sintió que el corazón le latía más rápido. «No puedo dar detalles por teléfono, pero si quiere saber la verdad sobre la familia de su marido, debería estar presente cuando se lea el testamento». «Pero ni siquiera me han invitado al funeral», comentó Margaret con amargura. «Sí, he oído hablar de esa decisión», dijo el anciano con tono de pesar. «No puedo decir que la apruebe. Eleanor siempre fue una persona complicada, pero lo que sucederá después de la ceremonia también le concierne a usted». «Señor Driggs, me está asustando. ¿A qué se refiere exactamente?» Hubo una pausa y Margaret oyó voces de fondo. «Tengo que irme», dijo apresuradamente el notario. «Solo esté preparada para sorpresas.
Y quizá debería encontrar la manera de averiguar qué está pasando. La ceremonia será mañana a las 2 de la tarde en el cementerio municipal y después nos reuniremos en mi oficina, en Maple Street, número 42. La comunicación se cortó, dejando a Margaret aún más confundida. Dejó el teléfono y miró al cielo que se oscurecía. Algo no estaba bien. Algo más que un último intento de Eleanor por controlar la situación desde la tumba. Margaret recordó el primer encuentro con su suegra, esa fría sonrisa evaluadora con la que Eleanor la recibió. Así que, esta es la esposa que ha elegido mi hijo. Bueno, veamos cuánto dura. En aquel momento, Margaret atribuyó esas palabras a la habitual recelosa de su futura suegra, pero con el tiempo quedó claro que Eleanor realmente estaba esperando a que su matrimonio se desmoronara. Era como si supiera algo que Margaret ignoraba. Durante los 12 años que duró su matrimonio, Eleanor mantuvo una pared invisible entre ella y el resto de la familia. Parecía que su suegra solo toleraba la presencia de Margaret en las reuniones familiares, sin aceptarla nunca por completo. Incluso en las conversaciones cotidianas solían aparecer frases como «nuestra familia», en las que Margaret claramente no estaba incluida, a pesar de llevar el apellido Fowler desde hacía más de una década. El extraño comportamiento de Toby en los últimos días no hacía más que reforzar sus sospechas. Las misteriosas llamadas telefónicas a las que respondía en voz baja en otra habitación, las largas ausencias de casa con la excusa de organizar el funeral, y ahora esa llamada del notario. De repente, Margaret tomó una decisión. Independientemente de las prohibiciones y de la última voluntad, descubriría lo que estaba pasando. Estaría en ese funeral, aunque no en primera fila, pero estaría allí. Y descubriría los secretos que la familia Fowler había ocultado durante todos esos años. Al entrar en la casa, Margaret cogió el teléfono y marcó un número conocido. «Pearl, soy Maggie. Necesito tu ayuda». Pearl Hatton, una bibliotecaria de 65 años y la única persona en Logansport en quien Margaret podía confiar de verdad, era precisamente la aliada que necesitaba en ese momento. «¿Qué ha pasado, querida?», preguntó una voz cálida al otro lado del teléfono. «No te lo vas a creer», dijo Margaret con un profundo suspiro. «Eleanor ha muerto y Toby no me deja ir al funeral». «¿Qué?», exclamó Pearl indignada. «Es una locura. Ya se lo he dicho, pero él insiste en que era el último deseo de su madre. Solo los parientes consanguíneos». «¡Tonterías!», resopló Pearl. «Incluso para Eleanor es demasiado. ¿Qué vas a hacer?». Margaret apretó el teléfono con más fuerza. «Voy a ir al funeral, Pearl, y necesito tu ayuda». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea y luego se oyó una voz decidida. «Estaré allí en 20 minutos. Y no te preocupes, querida. Lo resolveremos juntas». Margaret colgó y sintió cómo crecía la determinación en su interior. Fueran cuales fueran los secretos que guardaba la familia Fowler, había llegado el momento de revelarlos. Lloviznaba desde primera hora de la mañana, envolviendo Logansport en un velo gris. Margaret estaba de pie junto a la ventana, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal formando extrañas trazas. «Qué tiempo tan apropiado para un funeral», pensó. Eleanor seguramente habría apreciado el dramatismo del momento. «Estás impecable», dijo Pearl Hatton, ajustándose el cuello de su vestido azul oscuro y mirando a Margaret con aire crítico. «Nadie sospechará que no deberías estar allí». Margaret alisó nerviosamente las arrugas de su sobrio traje negro. «¿Estás segura de que funcionará?». «Por supuesto», asintió Pearl con seguridad. «Conocía a Eleanor desde hacía 40 años. Nadie se sorprenderá al verme en el funeral. Tú solo serás mi compañera en el duelo». El plan era sencillo. Pearl, la respetada bibliotecaria de Logansport, conocía a Eleanor desde que ambas eran jóvenes profesionales, una en la biblioteca del instituto y la otra en el departamento de historia.
Su relación no era precisamente amistosa, más bien respetuosa y profesional, pero era suficiente para que la presencia de Pearl en el funeral pareciera natural. «Quédate detrás de mí y no llames la atención», le indicó Pearl, cogiendo un pequeño sombrero negro con velo del aparador. «Y, por el amor de Dios, si ves a Toby, baja la cabeza y date la vuelta». Margaret asintió con la cabeza, sintiendo cómo la tensión nerviosa crecía en su interior. Quizás era una mala idea. Quizás debería respetar los últimos deseos de su suegra y su marido. Pero después de la extraña llamada del notario y todo el comportamiento de Toby, no, tenía que saber la verdad. ¿Estás lista? Pearl cogió el bolso y se dirigió hacia la puerta. Sí, Margaret respiró hondo. Vamos. El cementerio municipal de Logansport estaba situado en una pequeña colina al este de la ciudad. Los viejos arces y fresnos creaban una protección natural contra el viento, y los cuidados senderos serpenteaban entre las antiguas lápidas y los monumentos más modernos. En días normales, este lugar parecía casi tranquilo, pero hoy parecía corresponder a su verdadero propósito, un lugar de duelo. Margaret y Pearl llegaron temprano, cuando la procesión principal aún se estaba reuniendo en la entrada. Se colocaron a cierta distancia, bajo un gran arce, desde donde se tenía una buena vista del lugar donde se celebraría la ceremonia. «Mira, ahí está Toby», dijo Pearl en voz baja, señalando a un grupo de personas vestidas de negro. Margaret vio a su marido. Espalda recta, traje perfectamente planchado, rostro pálido, con una expresión de dolor contenido. A su lado estaba un hombre mayor, con densas cejas canosas y mirada penetrante, probablemente el notario Raymond Driggs. Margaret reconoció a varios parientes lejanos de los Fowler que había visto en las escasas reuniones familiares, pero su atención se centró en una mujer que estaba de pie cerca de Toby, alta, elegante, con el pelo oscuro recogido en un moño severo. «¿Quién es?», le preguntó Margaret a Pearl en un susurro, señalando a la desconocida. Pearl entrecerró los ojos. «Es Dalila Thorndyke. Es dueña de una agencia de viajes en la calle principal. No sabía que era amiga de la familia Fowler». A Margaret le sonaba el nombre. Ahora lo recordaba. Toby había mencionado a esa mujer varias veces en relación con la organización del festival anual Días de Logansport. Trabajaban juntos en el Comité Municipal de Turismo y Desarrollo. ¿Pero qué hacía ella aquí, en primera fila en el funeral de Eleanor? Comenzó la ceremonia. El sacerdote pronunció las palabras habituales sobre la vida y la muerte, sobre el legado que dejaba Eleanor Fowler, una respetada profesora y ejemplo para muchas generaciones de habitantes de Logansport. Margaret escuchaba distraídamente, observando atentamente a su marido. Su rostro permanecía impasible, como una máscara. Ninguna emoción traspasaba ese muro perfectamente construido. «Parece extraño, ¿no crees?», susurró Pearl. «Sí», respondió Margaret en voz baja. «Demasiado formal, como si estuviera interpretando un papel». Toby siempre había sido un hombre reservado, pero Margaret solía ser capaz de leer los más mínimos cambios en su expresión, en la forma en que mantenía los hombros o apretaba los labios. Ahora tenía ante sí a un desconocido. Postura perfecta, movimientos mecánicos, rostro absolutamente impenetrable. Cuando comenzaron a bajar el ataúd a la tumba, Margaret notó otra rareza. Mientras la mayoría de los presentes miraban la ceremonia con expresión de dolor, Dalila Thorndyke lanzó una rápida mirada a Toby en la que se leía algo parecido a ¿inquietud? ¿Apoyo? Toby le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y Margaret sintió cómo crecía en su interior una sensación desagradable. Una vez finalizada la ceremonia principal, la gente comenzó a dispersarse poco a poco. Algunos se acercaban a Toby para darle el pésame. Margaret y Pearl se quedaron bajo su árbol, tratando de no llamar la atención. «Mira», dijo Pearl, empujando ligeramente a Margaret con el codo.
Se van juntos. Margaret vio cómo Toby, el notario, y Dalila Thorndyke, junto con otras personas, se separaban del grupo principal y se dirigían hacia la salida del cementerio. Probablemente vayan a leer el testamento, susurró Margaret, recordando las palabras del notario sobre la reunión en su oficina. Tenemos que seguirlos. ¿Estás segura? Pearl parecía preocupada. Una cosa es asistir a una ceremonia pública y otra muy distinta es entrometerse en la lectura privada de un testamento. Pearl, Margaret miró a su amiga a los ojos. El notario me dijo que debía averiguar qué estaba pasando allí. Algo no está bien aquí, y tengo que averiguar qué es. Pearl suspiró, pero asintió. Está bien, pero ten cuidado. Esperaron a que el grupo se alejara lo suficiente y se pusieron en marcha, tratando de mantenerse a la sombra de los árboles. Por suerte, aún quedaba mucha gente en el cementerio, por lo que las dos mujeres vestidas de negro no llamaban mucho la atención. La oficina de Raymond Driggs estaba en un antiguo edificio victoriano de la calle Maple, una casa de ladrillo de 2 plantas con columnas blancas y un amplio porche. Margaret y Pearl observaban desde el otro lado de la calle cómo un grupo encabezado por el notario subía los escalones y desaparecía tras la pesada puerta de roble. ¿Y ahora qué?, preguntó Pearl. No podemos entrar así sin más. Margaret miró a su alrededor. El edificio estaba en una hilera de casas similares, muchas de las cuales también habían sido reconvertidas en oficinas. Entre ellas había estrechos pasillos que conducían a patios interiores. «Vamos», dijo con determinación, dirigiéndose hacia un pasillo lateral. «Quizá podamos ver algo por la ventana». Pearl negó con la cabeza, pero la siguió. Avanzaron con cautela a lo largo de la pared del edificio hasta llegar a la parte trasera. Aquí había varias ventanas grandes que daban a un jardín pequeño pero bien cuidado. «Mira», susurró Margaret, señalando una de las ventanas donde se veían siluetas de personas a través de las cortinas entreabiertas. Se acercaron sigilosamente, tratando de pasar desapercibidas. La ventana estaba entreabierta, aparentemente porque, a pesar del día lluvioso, hacía calor en la habitación. Margaret y Pearl se acercaron con cuidado, escondiéndose detrás de un gran arbusto de rododendros. Ahora podían ver parte de la habitación, un amplio estudio con paneles de madera en las paredes, una mesa maciza y varios sillones. Raymond Driggs estaba sentado a la mesa, diciendo algo a los allí reunidos. Toby estaba de pie junto a la chimenea, tan erguido y tenso como siempre. Dalila Thorndyke estaba sentada en la silla más cercana a la ventana, de modo que Margaret podía ver bien su perfil. La línea definida de la barbilla, la nariz recta y las cejas oscuras. Como representante legal de la difunta Eleanor Fowler, los he convocado hoy para darles a conocer su última voluntad. La voz del notario era clara y formal. Abrió la carpeta que tenía delante y sacó un documento con un sello oficial. Antes de pasar al testamento propiamente dicho, Eleanor dejó una carta que pidió que se leyera en presencia de todos los aquí reunidos. Margaret sintió que el corazón le latía más rápido. El notario desplegó la hoja de papel y comenzó a leer. A mis queridos seres queridos, si escucháis estas palabras, significa que mi tiempo en esta tierra ha llegado a su fin. He vivido una vida larga, no siempre fácil, pero llena de sentido. He intentado ser fuerte para aquellos que lo necesitaban y estricta con aquellos que podían soportarlo. Quizás no siempre mis decisiones parecieron correctas o justas, pero todo lo que hice fue por el bien de mi familia. Margaret apenas pudo contener una risita, típico de Eleanor. Incluso después de muerta, sigue insistiendo en que tiene razón. Hoy ha llegado el momento de revelar la verdad que he guardado durante tantos años, una verdad que puede cambiar muchas cosas para los que están aquí reunidos. El notario hizo una pausa y Margaret notó cómo se tensaban los hombros de Toby. Tobías, hijo mío,
siempre has sido la fuerza de nuestra familia, su pilar. Tu determinación, tu tenacidad, son cualidades que siempre he admirado, pero ha llegado el momento de que sepas. En ese momento ocurrió algo extraño. Dalila Thorndyke se levantó de repente y se acercó a Toby, poniéndole la mano en el hombro en un gesto de claro apoyo. Él no se apartó, como habría hecho con cualquier otra persona, sino que, por el contrario, inclinó ligeramente la cabeza, aceptando el gesto. Que no eres el único hijo que he traído al mundo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Margaret sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Qué? Dalila, hija mía, te entregué a otra familia cuando aún eras un bebé. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero creía que sería lo mejor para todos. Ahora que ya no estoy, quiero que vosotros dos por fin os conozcáis como hermano y hermana, como sangre de mi sangre. Margaret se tapó la boca con la mano para no gritar. ¿Dalila era la hija de Eleanor? ¿La hermana de Toby? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Miles de preguntas se agolparon en su cabeza. Miró a Toby y vio que por fin su rostro expresaba emociones, una mezcla de dolor, alivio y una extraña tranquilidad, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Dalila estaba de pie junto a él, con la mano aún sobre su hombro, y ahora Margaret veía un parecido evidente entre ellos, la misma línea de la barbilla, la misma forma de los ojos. «Cariño», dijo Dalila en voz baja, dirigiéndose a Toby, y esa palabra, tan íntima, sonó como un golpe para Margaret. «Todo irá bien, lo superaremos juntos». Él asintió con la cabeza y le cubrió la mano con la suya, un gesto tan íntimo, tan cercano, que Margaret se sintió completamente fuera de lugar, espiando algo que no era para sus ojos. ¿Son hermanos?», susurró Pearl con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Margaret no tuvo tiempo de responder. En ese momento, dio un paso atrás y pisó una rama seca que crujió ruidosamente bajo su pie. El sonido le pareció ensordecedor en el silencio del jardín. Dalila giró bruscamente la cabeza hacia la ventana y entrecerró los ojos. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Margaret se quedó paralizada, como un conejo ante una serpiente, incapaz de moverse. «¿Hay alguien ahí?», oyó la voz clara de Dalila, y al segundo siguiente las cortinas se corrieron bruscamente, impidiéndole ver nada. «Tenemos que irnos», dijo Pearl, agarrando a Margaret por el brazo. «¡Rápido!». Se apresuraron a alejarse de la ventana, pero no dieron ni unos pasos cuando la puerta trasera se abrió de golpe, y Dalila Thorndyke apareció en el umbral. Sus ojos recorrieron el jardín y se detuvieron en las dos mujeres, inmóviles en medio del camino. «¿Margaret?». Su voz era fría como el hielo. ¡Qué sorpresa tan inesperada! El tiempo pareció detenerse. Margaret se quedó inmóvil, incapaz de moverse, al encontrarse con la mirada de Dalila Thorndyke. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos a su alrededor podían oírlo. Pearl le apretó con fuerza el codo, pero ni siquiera eso la ayudó a recuperarse. «No esperaba verte aquí», continuó Dalila, cruzando los brazos sobre el pecho. No había agresividad en su voz, sino más bien una fría curiosidad, especialmente teniendo en cuenta los deseos especiales de Eleanor. Margaret tragó saliva, tratando de ordenar sus pensamientos. No era momento para el miedo o la vergüenza. Se enderezó y miró a Dalila a los ojos. «Tengo derecho a saber qué está pasando con mi familia». «¿Tu familia?». La fina ceja de Dalila se arqueó. Interesante forma de expresarlo. «Llevo 12 años casada con Toby», respondió Margaret con firmeza, dando un paso adelante. «Pase lo que pase, diga lo que diga ese testamento, a mí también me concierne». Dalila la estudió durante unos largos segundos, luego su mirada se desplazó hacia Pearl. «Y usted debe de ser Pearl Hatton, la bibliotecaria municipal, si no me equivoco». Pearl asintió ligeramente, sin soltar la mano de Margaret. «Sí,
Eleanor y yo nos conocíamos desde hacía muchos años, y decidieron ayudar a su nuera a colarse en la lectura privada del testamento. No era una pregunta, sino una afirmación, pero sin juicio, lo que a Margaret le pareció extraño. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y Raymond Driggs apareció en el umbral. «Dalila, ¿qué está pasando?». Se detuvo al ver a Margaret y Pearl. «Oh, señora Fowler». «Señor Driggs». Margaret asintió con la cabeza tratando de mantener la dignidad. «Usted me aconsejó que estuviera aquí, ¿recuerda?». El notario miró rápidamente a Dalila y luego volvió a mirar a Margaret. «Sí, pero yo pensaba en una forma más tradicional de estar presente. Mi marido me prohibió venir incluso al funeral», respondió Margaret, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. «¿Qué forma tradicional proponía usted?». El anciano notario suspiró y se frotó el puente de la nariz. «Tiene razón. La situación no es fácil». Se volvió hacia Dalila. «Quizás sea mejor que la señora Fowler se una a nosotros. Al fin y al cabo, tiene derecho a saberlo». Dalila dudó. Sus ojos se encontraron de nuevo con los de Margaret, en los que se leía algo parecido a una valoración, como si estuviera sopesando algo importante. «Sí», dijo finalmente, «creo que es lo correcto. Toby necesita enfrentarse a él cara a cara». «¿Y yo?», preguntó Margaret sorprendida de sí misma. «¿Yo también tengo que enfrentarme a algo?». Esta vez, algo parecido a la compasión se reflejó en los ojos de Dalila. «Me temo que sí». Pearl apretó la mano de Margaret. «Te esperaré aquí, querida. Es un asunto familiar y solo estorbaría». Margaret asintió, agradecida por su comprensión. Armándose de valor, siguió a Dalila y al notario al interior del edificio. Recorrieron un estrecho pasillo con paneles de madera y entraron en la misma habitación que Margaret había visto a través de la ventana. Toby estaba de pie junto a la chimenea, tan erguido y tenso como antes. Cuando se abrió la puerta, levantó la vista y Margaret vio en su rostro un rápido cambio de emociones. Sorpresa, confusión, luego algo parecido al alivio y de nuevo tensión. «Maggie», fue lo único que dijo, y en esa única palabra había tanto que a Margaret se le hizo un nudo en la garganta. «Toby», asintió ella sin saber qué más decir. Había otras personas en la habitación, 2 hombres con trajes sobrios que Margaret no conocía y una mujer mayor, vagamente familiar por algunas reuniones familiares esporádicas, que parecía ser la tía abuela de Toby. «La señora Fowler ha decidido unirse a nosotros», anunció Raymond Driggs, volviendo a su escritorio. «Supongo que es lo más adecuado, dadas las circunstancias». Nadie objetó nada, aunque la anciana lanzó una mirada de desaprobación a Margaret. Toby seguía en silencio, con el rostro convertido de nuevo en una máscara impenetrable. «Continuemos», dijo el notario tomando de nuevo la carta de Eleanor. «Hemos llegado a la parte más importante». Margaret se sentó junto a la pared, sintiéndose fuera de lugar en aquella reunión. Dalila volvió a su sillón, pero ahora su mirada se posaba de vez en cuando en Margaret, como si evaluara su reacción. «Durante muchos años guardé estos secretos», continuó leyendo el notario, «pensando que así sería mejor para todos. Ahora comprendo que los secretos tienen la capacidad de envenenar la vida, incluso con las mejores intenciones. Dalila, naciste cuando yo solo tenía 19 años. Tu padre, James Harrington, fue mi primer amor, pero nuestras familias se oponían a nuestra unión. Cuando descubrí que estaba embarazada, James ya se había marchado a estudiar a otro estado, sin saber nada de ti. Mis padres insistieron en que diera a la niña en adopción. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero era joven y estaba asustada». Margaret miró de reojo a Dalila. Su rostro permanecía impasible, pero sus dedos apretaban con fuerza los reposabrazos de la silla. «Tobías, tú naciste 3 años después de otro hombre, Harold Murphy,
Íbamos a casarnos, pero murió en un accidente de coche sin llegar a saber nada de ti. Para entonces yo ya trabajaba como profesora, vivía sola y decidí que podría arreglármelas. Mi madre se opuso, pero yo me mantuve firme. Unos años más tarde conocí a Richard Fowler, que te acogió como a un hijo y te dio su apellido. Toby levantó la cabeza bruscamente. ¿Richard no era mi padre biológico? Raymond Driggs apartó la vista de la carta. No, Tobías. Richard te adoptó oficialmente después de casarse con Eleanor. Aquí hay documentos que lo confirman. Margaret sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Todos esos años había creído conocer la historia de la familia de su marido. Eleanor y Richard Fowler, una pareja perfecta, respetados ciudadanos de Logansport, y su único hijo, Toby. Y ahora resultaba que todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Continúe, por favor, pidió Toby en voz baja, y el notario volvió a la carta. Tras la muerte de Richard hace 7 años, empecé a pensar en lo que dejaría atrás, en los errores que había cometido, en los secretos que guardaba. Decidí buscarte, Dalila. Me llevó tiempo, pero cuando supe que vivías aquí, en Logansport, con el apellido de tus padres adoptivos, comprendí que era el destino. No me atrevía a acercarme a ti directamente, pero te observaba desde lejos. Y entonces ocurrió algo increíble. Tú y Toby se conocieron a través de un trabajo común en el comité municipal. No sabíais nada de vuestro parentesco, pero yo vi cómo se creaba un vínculo entre vosotros, como si la sangre reconociera a la sangre. Margaret miró a Toby y a Dalila. Ahora veía el parecido, no solo físico, sino también en su forma de comportarse, en algunos gestos, en la línea de la barbilla cuando pensaban en algo con determinación. No encontré el valor para contaros la verdad en vida. Quizás sea cobardía, pero temía vuestra ira, vuestra decepción. Temía perder el respeto que me teníais. Por eso decidí que la verdad saldría a la luz después de mi muerte. Dalila, te dejo mi casa paterna en Oak Street y la mitad de mis ahorros. Tobías, a ti te dejo el resto de mis ahorros y todas las reliquias familiares, incluido el anillo de mi madre, que siempre quise que le dieras a tu elegida. Margaret miró involuntariamente su mano, donde brillaba un antiguo anillo con un pequeño zafiro rodeado de diminutos diamantes. Tobías insistió en que lo llevara en lugar de su anillo de compromiso habitual, diciendo que era una tradición familiar. Así que ese anillo ni siquiera pertenecía a la familia Fowler. Hay otra persona a la que debo una explicación. Continuó leyendo el notario. Margaret, la esposa de mi hijo. Margaret se estremeció al oír su nombre. Nunca fui buena contigo y te pido perdón por ello. No es culpa tuya. Eres una mujer digna que ama a mi hijo. La culpa es mía y de mis miedos. Temía que, si te acercabas demasiado a nuestra familia, tarde o temprano descubrirías la verdad. Descubrirías que nuestra familia ideal se basa en una mentira. Por eso mantuve las distancias, por eso nunca te acepté del todo. Fue injusto por mi parte y espero que encuentres la fuerza para perdonar a una anciana que ha comprendido demasiado tarde sus errores. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante todos esos años había pensado que el problema era ella, que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente adecuada para la familia Fowler. Y todo ese tiempo se trataba de los miedos de Eleanor. Para terminar, quiero decir que, independientemente de mis errores, os he querido a los dos, Tobías y Dalila. Sois mis hijos, mi sangre, y espero que ahora, sabiendo la verdad, podáis construir una relación verdadera entre hermanos. Y tú, Margaret, espero que puedas comprender mejor a mi hijo ahora que conoces su verdadera historia. Con amor, Eleanor Fowler. En la habitación se hizo el silencio. Nadie se movía, nadie hablaba, como si todos temieran romper ese momento de verdad que por fin había salido a la luz después de tantos años. Finalmente,
Raymond Driggs carraspeó. Hay algunos documentos más que hay que revisar. El testamento oficial, los certificados de nacimiento, los documentos de adopción. Extendió los papeles sobre la mesa. Todo está legalmente formalizado. Todos los derechos se transferirán según la última voluntad de Eleanor. Toby se alejó por fin de la chimenea y se acercó a la mesa. Cogió uno de los papeles, un certificado de nacimiento amarillento, y lo miró durante un largo rato. Tobias Harold Murphy, leyó en voz alta. Fecha de nacimiento: 8 de abril de 1983. Madre: Eleanor Jane Carter. Padre: Harold Edward Murphy. Dejó el documento y cogió otro, un certificado de adopción fechado 2 años después. Todos estos años, su voz sonaba apagada. Todos estos años pensé que era un Fowler. Tú eres un Fowler, dijo Dalila con firmeza acercándose a él. Richard te eligió como hijo. Eso significa más que la biología. Margaret los observaba, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese drama familiar. No sabía qué decir, qué hacer. Su marido acababa de descubrir que sus orígenes no eran los que había creído toda su vida, que tenía una hermana de la que no sabía nada, que toda la historia de la familia que había considerado la suya era una ilusión cuidadosamente construida. Toby, dijo ella finalmente, dando un paso adelante. Lo siento. Él se volvió hacia ella, y Margaret vio tanto dolor en sus ojos que se le cortó la respiración. Por eso no quería que vinieras, dijo él en voz baja. Sabía que algo iba a pasar. Eleanor me insinuó antes de morir que había un secreto que iba a revelar. No sabía cuál era, pero sentía que era algo que lo cambiaría todo. No quería que lo vieras, que me vieras así. ¿Así?, preguntó Margaret sin entender. Engañado, traicionado, un hombre que ni siquiera sabe quién es en realidad. Eres el mismo Toby, dio otro paso hacia él. Mi marido, el hombre al que conozco desde hace 12 años. Eso no cambia. Todo cambia, negó Toby con la cabeza. No soy quien creía ser. Mi madre no es la mujer que creía que era. Mi familia... Aún tienes una familia, dijo Dalila en voz baja. Ahora incluso más de lo que creías. Extendió la mano y le tocó el hombro con delicadeza, el mismo gesto que Margaret había visto a través de la ventana. Una vez más, Toby no se apartó, sino que inclinó ligeramente la cabeza, como aceptando ese apoyo. La señora Fowler tiene razón, añadió Raymond Driggs. Tobias, sigues siendo la misma persona, solo que ahora sabes más sobre tus orígenes. Y que mi madre me ha mentido toda la vida, respondió Toby con amargura. Ella te protegía, replicó Dalila con suavidad. A su manera, pero te protegía. Quería que tuvieras una familia normal, una familia completa. Y a ti simplemente te abandonó, dijo Toby levantando la vista hacia Dalila. ¿Cómo puedes defenderla? Dalila dudó un momento y luego se encogió de hombros. Yo supe de mi adopción toda mi vida. Mis padres adoptivos nunca me lo ocultaron. Incluso intenté encontrar a mi madre biológica cuando era estudiante, pero no encontré ningún rastro. Eleanor se encargó muy bien de mantener la confidencialidad. Cuando se puso en contacto conmigo hace 2 años... ¿Hace 2 años?, la interrumpió Toby. ¿Lo sabías desde hace 2 años y no me dijiste nada? Me lo prometió, respondió Dalila con calma. Me dijo que te lo contaría ella misma cuando llegara el momento. No sabía que planeaba hacerlo. De esta manera. Toby negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. ¿Y por eso aceptaste trabajar conmigo en el comité municipal? ¿Para vigilarme? No, respondió Dalila con firmeza. Fue una coincidencia. Yo me dedico al turismo y tú eres responsable de las infraestructuras municipales, así que era lógico que estuviéramos en el mismo comité. Eleanor vio en ello una señal, pero yo solo hacía mi trabajo. Margaret observaba su conversación, tratando de encajar todas las piezas del rompecabezas,
Así que Dalila sabía de su parentesco con Toby desde hacía 2 años. Lo sabía y guardó silencio, incluso cuando trabajaba codo con él en el comité municipal. Y Toby no sospechaba nada, solo colaboraba con una mujer inteligente y enérgica, sin imaginar que era su hermana. «Necesito pensar en todo esto», dijo Toby finalmente recogiendo los documentos de la mesa. «Señor Driggs, supongo que usted tendrá copias de todo esto». «Por supuesto», asintió el notario. «Todos los documentos están en regla y usted podrá acceder a ellos en cualquier momento». Toby asintió y se volvió hacia Margaret. «Vamos a casa. Tenemos que hablar». Ella asintió, sintiéndose aliviada y angustiada al mismo tiempo. Sí, tenían que hablar, y de muchas cosas, sobre por qué le había ocultado la inminente revelación, sobre cómo afectaría a sus vidas esta nueva verdad, sobre qué sería de ellos a partir de ahora. Cuando se dirigían a la salida, Dalila los detuvo. «Toby», le dijo, entregándole una tarjeta de visita. «Cuando estés listo para hablar, llámame. No me iré a ninguna parte». Él tomó la tarjeta, mirando a su hermana fijamente. Luego asintió y salió de la habitación, seguido por Margaret. Al salir a la calle, vieron a Pearl, que esperaba pacientemente bajo un árbol a pesar de la llovizna. Al verlos, se levantó y miró a Margaret con curiosidad. «Todo está bien», dijo ella. «Gracias por estar conmigo hoy. Te llamaré mañana». Pearl asintió con la cabeza, mirando rápidamente al sombrío Toby. «Por supuesto, querida. Cuídate». Le dio un apretón de manos a Margaret para animarla y se marchó, dejando a la pareja a solas bajo la llovizna. «El coche está en la calle de al lado», dijo Toby secamente, dirigiéndose hacia el cruce. Margaret lo siguió, sintiendo cómo las pesadas gotas caían sobre su rostro, mezclándose con las lágrimas que no había derramado. Eleanor Fowler, incluso después de muerta, había conseguido dar un vuelco a sus vidas. La cuestión era si serían capaces de recoger todos los pedazos y empezar de nuevo. El camino de vuelta a casa transcurrió en un silencio opresivo. Toby conducía con el volante agarrado con fuerza, la mirada fija en la carretera. Margaret estaba sentada a su lado, mirando de reojo a su marido, tratando de adivinar en qué estaba pensando. La lluvia arreció, golpeando el techo del coche y creando un fondo rítmico para sus pensamientos tácitos. Al entrar en la casa, Toby se dirigió directamente al bar y se sirvió un whisky, algo totalmente inusual en él. Margaret observó en silencio cómo se bebía el vaso de un trago y se servía otro. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó ella finalmente con cautela. Toby se volvió lentamente hacia ella, con los ojos llenos de dolor y confusión. «¿Sobre qué exactamente?», sonrió con amargura. «Sobre que mi madre me ha mentido toda la vida, sobre que tengo una hermana de la que no sabía nada, o sobre que ni siquiera soy Fowler, sino un tal Murphy». Margaret se acercó, pero no se atrevió a tocarlo. «Sobre todo eso, por lo que sientes». Toby negó con la cabeza y se volvió, mirando por la ventana a la calle lluviosa. «No sé lo que siento. Rabia, traición, confusión, todo mezclado». Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. «No quería que estuvieras allí. No quería que vieras eso. A mí así». «¿Así?», repitió Margaret. «Destrozado, engañado. Un hombre que ni siquiera sabe quién es en realidad». Margaret respiró hondo. Era el momento de ser fuerte, por ambos. «Eres el mismo Toby de siempre, mi marido. El ingeniero hidráulico que salva la ciudad de las inundaciones. El hombre que canta en la ducha y cree que nadie lo oye. El que siempre me deja el último trozo de pizza, aunque le apetezca mucho comérselo». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero desapareció rápidamente. «Todo ha cambiado, Maggie. Toda mi vida se ha basado en una mentira». «No toda», replicó ella con suavidad. «Eleanor era realmente tu madre, solo que la historia es más complicada de lo que pensabas». «¿La historia?»,
Se volvió bruscamente hacia ella. No es solo la historia, es mi vida. Margaret soportó su mirada. Lo sé, y estoy aquí para escucharte, para ayudarte a entender todo esto. Toby la miró fijamente durante un largo rato, luego suspiró profundamente y se dejó caer en el sofá. Lo siento, no debería descargar mi ira contigo. Tú no tienes la culpa de nada de esto. Margaret se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre ellos. ¿Qué pasó después de que te enteraste de la carta? ¿Por qué no me lo contaste? Toby se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. Hace aproximadamente un mes, Eleanor me pidió que fuera a verla. Ya se encontraba mal, pero estaba consciente. Me dijo que había algo importante que debía saber después de su muerte, que había dejado una carta en la notaría. Le pregunté de qué se trataba, pero ella solo negó con la cabeza y dijo que cambiaría mi visión de nuestra familia. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. No sabía a qué se refería exactamente. Pensé que tal vez se trataba de algún secreto financiero o un misterio del pasado de mi padre, pero insistió en que en la lectura del testamento no estuviera nadie más que los parientes consanguíneos. Dijo que era un asunto familiar. Debería haberme dado cuenta de que algo no iba bien, pero no podía saberlo, dijo Margaret con suavidad. Debería haberlo sabido, negó Toby con la cabeza. Siempre había algo extraño en la forma en que hablaba de la familia, de nuestras raíces, de la sangre de los Fowler. Ahora entiendo que estaba creando ese mito para mí, porque yo ni siquiera soy un Fowler. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, incapaz de quedarse quieto. ¿Sabes qué es lo más irónico? Toda su vida habló de la importancia de la familia, de lo importante que era mantener las tradiciones familiares, el apellido, y ella sonrió con amargura. Ella misma acabó siendo una madre soltera que entregó a uno de sus hijos y ocultó la verdad sobre el origen del otro. Intentaba protegerte, sugirió Margaret con cautela. A su manera, pero protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad? Toby negó con la cabeza. No, solo se protegía a sí misma, su reputación, su imagen de mujer perfecta, madre perfecta, esposa perfecta. No la defiendo, intento comprenderla. Y ahora muchas cosas están claras. ¿Por qué siempre me mantuvo a distancia? ¿Por qué nunca me aceptó completamente en la familia? Temía que descubriera la verdad y que todo se derrumbara. A última hora de la noche, cuando ya se disponían a acostarse, sonó el timbre de la puerta. Margaret y Toby se miraron. Eran casi las 11, demasiado tarde para recibir visitas. Toby fue a abrir. En la puerta estaba Raymond Driggs, el notario, empapado por la lluvia, con una gran carpeta en las manos. «Disculpen la visita tan tardía», dijo cuando le invitaron a pasar. «Pero hay algo más que deben saber, algo que no se menciona en la carta general de Eleanor». Se sentó a la mesa de la cocina y sacó un sobre sellado de la carpeta. «Eleanor dejó una carta personal para usted, Tobías. Dijo que se la entregara solo a usted, y solo después de que se hiciera pública la lectura del testamento». Tobías tomó el sobre, mirando la letra familiar y ordenada de su madre. «Para Tobías, personalmente». «¿Qué hay ahí?», preguntó al notario. «No lo sé», respondió Raymond, negando con la cabeza. «Lo selló en mi presencia y me hizo prometer que se lo entregaría solo a usted. Pero hay algo más». Sacó una vieja fotografía de la carpeta. «Ella pidió que lo vieras». En la foto amarillenta aparecía una joven Eleanor, una chica guapa con el pelo largo y oscuro y los ojos brillantes, muy diferente de la mujer severa que conocía Margaret. Junto a ella había un hombre alto y joven, con un niño pequeño en brazos. «Este es Harold Murphy», dijo Raymond en voz baja. «Tu padre biológico, Tobías, y tú, cuando tenías alrededor de 1 año». Toby tomó la fotografía en silencio,
mirando fijamente el rostro del hombre de cuya sangre estaba hecho, pero al que nunca había conocido. Pero, frunció el ceño, Eleanor dijo que murió antes de que yo naciera. En la carta al público sí, asintió el notario, pero la verdad es más complicada. Respiró hondo, como si estuviera decidiendo algo. Conocí a tu madre toda su vida, Tobías. Crecimos en calles vecinas. Fui testigo de muchas de sus decisiones, algunas acertadas, otras no tanto, pero siempre hizo lo que creyó mejor en las circunstancias en las que se encontraba. Margaret trajo el té, y el notario asintió con gratitud, calentándose las manos con la taza. La historia de Eleanor comenzó mucho antes de que usted naciera, continuó. Siempre fue una chica especial, inteligente, ambiciosa y con carácter. A finales de los 60, cuando tenía 18 años, se enamoró de James Harrington, el hijo del propietario de un banco local. Sus familias no aprobaban la relación. Los Harrington consideraban que Eleanor no era lo suficientemente buena para su hijo, y los padres de Eleanor temían que relacionarse con un niño mimado le rompiera el corazón. Tomó un sorbo de té y continuó. Tenían razón. Cuando Eleanor se quedó embarazada, James ya estaba comprometido con la hija de un socio de su padre. Se marchó a estudiar a la costa este sin siquiera enterarse del embarazo. Los padres de Eleanor estaban horrorizados. Una hija soltera con un hijo sería una vergüenza para la familia. Insistieron en que la niña fuera dada en adopción inmediatamente después de nacer. «Dalila», dijo Margaret en voz baja. «Sí», asintió Raymond. Eleanor ni siquiera vio a su hija después de dar a luz. Eso la destrozó. Se volvió más dura, más cínica. Entró en la universidad y se dedicó por completo a sus estudios. Y luego, a principios de los años 80, conoció a Harold Murphy, un joven ingeniero que había llegado a Logansport para trabajar en el proyecto de una nueva presa. Toby escuchaba sin apartar la mirada de la foto en la que su joven padre sonreía mientras lo sostenía en brazos. Estuvieron juntos casi 2 años, continuó el notario. Harold sabía que estaba embarazada y era feliz. Tenían planes de casarse. Pero entonces ocurrió la tragedia, no un accidente de coche, como decía Eleanor en la carta, sino algo más complicado. Harold recibió una oferta de trabajo en el extranjero, en Arabia Saudí. Era un contrato de 5 años con un sueldo enorme. Él quería que Eleanor se fuera con él, pero ella se negó. No quería dejar Logansport, su trabajo en la escuela, todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Se separaron unos meses antes de que tú nacieras. Entonces no murió, dijo Toby en voz baja. No, negó Raymond con la cabeza. Al menos, no entonces. Eleanor les dijo a todos que el padre de su hijo había muerto para evitar preguntas y rumores. Ya era profesora y tenía una buena reputación en la ciudad. Ser viuda provocaba compasión, no reprobación. ¿Y qué pasó con el verdadero Harold Murphy?, preguntó Margaret. El notario suspiró. Él sí murió, pero mucho más tarde, en 1987, en un accidente en una plataforma petrolífera. Para entonces, Eleanor ya se había casado con Richard Fowler. Toby dejó la foto, con el rostro impasible. Entonces mi padre nunca intentó ponerse en contacto conmigo. ¿Buscarme? No sabía dónde buscarlo, dijo Raymond con delicadeza. Eleanor cambió de número de teléfono y las cartas le eran devueltas. Cuando usted y su madre se mudaron después de su nacimiento, ella no le dijo a nadie a dónde iba. No regresó a Logansport hasta 3 años después, con un nuevo apellido y la reputación de ser una profesora viuda con un hijo pequeño. Huyó, dijo Toby lentamente. Huyó para que él no nos encontrara. Tenía miedo, explicó el notario. Miedo de que él quisiera llevárseos, o de que volviera y se marchara de nuevo, rompiéndoles el corazón no solo a ella, sino también a ti. Eleanor no podía arriesgarse. Margaret miró a su marido, viendo cómo intentaba asimilar todas esas nuevas revelaciones.
¿Cuántos secretos más ocultaba Eleanor? ¿Cuántas distorsiones de la verdad conformaban la historia de la familia Fowler? Cuando conoció a Richard, continuó Raymond, para ella era una oportunidad de empezar de cero. Richard era viudo, un respetado hombre de negocios. Se enamoró de usted inmediatamente, Tobías, y le propuso adoptarlo oficialmente. Para Eleanor era la opción ideal, una familia de verdad, estabilidad, el respeto de la sociedad. Y una nueva mentira, comentó Toby con amargura. Más bien un nuevo capítulo, replicó suavemente el notario. Richard te quería de verdad como a un hijo, y Eleanor te quería más que a nada en el mundo. Hizo todo lo posible para protegerte del juicio, de tu condición de hijo ilegítimo, de la incertidumbre. Toby guardó silencio, dando vueltas al sobre cerrado entre sus manos. ¿Y Dalila?, preguntó Margaret. ¿Cuándo la encontró Eleanor? Hace unos 2 años, respondió Raymond. Tras la muerte de Richard, Eleanor empezó a pensar en su legado, en el pasado. Contrató a un detective privado para encontrar a su hija. Para su sorpresa, Dalila vivía a solo 3 horas en coche de Logansport. Y cuando Dalila se mudó aquí y abrió su agencia de viajes, Eleanor lo vio como una señal del destino. ¿Por qué no me lo contó?, preguntó Toby en voz baja. ¿Por qué no me dijo que tenía una hermana? Miedo, respondió simplemente el notario. Miedo de que no la perdonaras por mentirte. Miedo de que la rechazaras. Miedo de que toda la fachada que había construido con tanto esmero se derrumbara. Y eso es lo que ha pasado, comentó Toby. Solo que ella ya no está aquí para ver las consecuencias. Raymond se levantó, dispuesto a marcharse. Lee su carta, Tobías. Quizá allí encuentres las respuestas al resto de tus preguntas. Cuando el notario se marchó, Toby se quedó sentado mirando el sobre cerrado. Luego lo abrió lentamente y sacó varias hojas escritas a mano. ¿Quieres que me vaya?, preguntó Margaret en voz baja. Toby levantó la vista y ella vio determinación en sus ojos. No, quiero que te quedes aquí. No quiero más secretos. Empezó a leer la carta personal de su madre, la confesión de una mujer que había construido toda su vida un muro de mentiras para proteger lo que más quería. Eleanor hablaba de su juventud, del dolor de separarse de su primer hijo, de su encuentro con Harold Murphy, del miedo a quedarse sola con un hijo pequeño en un mundo que no perdona los errores de las mujeres. En la carta explicaba por qué la mayor parte de la herencia había ido a parar a Dalila y no a Toby, por el sentimiento de culpa por los años que no había podido dedicar a su hija. Toby, por su parte, recibía la casa familiar, el lugar donde había crecido y donde había sido feliz con Richard. Y lo más importante, la verdad sobre su origen. Por eso no quería que vinieras a la lectura del testamento, dijo Toby en voz baja, tras terminar de leer. Sabía que pasaría algo, que algo cambiaría. Y me daba vergüenza, vergüenza de que toda mi vida, toda mi familia, fuera una ficción. Temía que la gente se enterara de la verdad, que empezaran los rumores y las habladurías. En un pueblo pequeño, esas cosas no se olvidan. Margaret le apretó la mano. Tú no tienes la culpa de las decisiones que tomó Eleanor. No tienes nada de qué avergonzarte. Pero ahora todo va a cambiar, dijo Toby en voz baja. La gente sabrá que no soy el verdadero Fowler, que toda la historia de nuestra familia es una mentira. Tú eres el verdadero Fowler, dijo Margaret con firmeza. Richard te eligió como hijo. Te dio su apellido, su amor. Eso significa más que la biología. Toby la miró durante un largo rato y luego asintió lentamente. Necesito tiempo para asimilarlo todo, para aceptarlo, para decidir qué hacer ahora. Lo superaremos juntos, dijo Margaret, y en su voz resonaba una seguridad que en realidad no sentía. Pasó una semana después del funeral. Margaret estaba en su floristería, preparando un ramo para unos recién casados. Rosas blancas, delicadas fresias, ramitas de eucalipto.
una combinación clásica que simboliza la pureza y un nuevo comienzo. Trabajaba mecánicamente, dejando que sus manos actuaran en piloto automático mientras sus pensamientos vagaban lejos. Los últimos días habían estado llenos de conversaciones difíciles y largas pausas. Toby estaba asimilando poco a poco la verdad sobre su origen, pasando por todo un abanico de emociones, desde la ira y la negación hasta la amargura y la aceptación. Margaret estaba a su lado, apoyando a su marido en ese difícil viaje, pero en su interior también se agitaban tormentas. Ahora muchas cosas tenían sentido, como el distanciamiento de Toby en los últimos años. Siempre había sido una persona reservada, pero hacía aproximadamente un año se había vuelto aún más introvertido, sumiéndose a menudo en sus pensamientos y evitando las conversaciones familiares. Margaret lo achacaba al cansancio y a los problemas en el trabajo. Ahora comprendía que Toby, muy probablemente, ya entonces había empezado a sospechar que había algún secreto en la historia de su familia. Eleanor, sintiendo que se acercaba el final, probablemente había estado haciendo insinuaciones, preparando el terreno para una futura revelación. El timbre de la puerta de la tienda sonó, sacando a Margaret de sus pensamientos. Levantó la vista y se quedó paralizada al ver entrar a Dalila Thorndyke. «Buenos días», dijo Dalila, cerrando la puerta tras de sí. Llevaba un elegante traje gris que resaltaba su alta estatura. «Espero no molestar». Margaret negó con la cabeza, secándose las manos en el delantal. «No, es solo que no te esperaba. Lo entiendo», asintió Dalila mirando la tienda con evidente interés. «Es un lugar precioso, muy acogedor». «Gracias». Margaret no sabía cómo comportarse con esta mujer que de repente se había convertido en parte de su familia. «¿En qué puedo ayudarte?». Dalila se acercó, mirando el ramo que había sobre la mesa. «Qué bonito arreglo. ¿Es para una boda?». «Sí. Jessica Parker se casa este sábado». «¿La hija del sheriff?», preguntó Dalila. «Reservó un viaje a las Bahamas en mi agencia». Hubo una pausa incómoda. Ambas sabían que Dalila no había ido a la floristería para charlar. «¿Has hablado con Toby?», preguntó Margaret por fin. Dalila negó con la cabeza. «No, no ha contestado a ninguna de mis llamadas. Por eso estoy aquí. Pensé que quizá tú...». Se calló, buscando las palabras adecuadas. «¿Puedo ayudarte?», concluyó Margaret. «Sí», respondió Dalila simplemente. «Es mi hermano, el único pariente que me queda. No quiero perderlo sin haber llegado a conocerlo». Margaret percibió en su voz algo que no había notado antes: vulnerabilidad. Bajo la máscara de una mujer fuerte y segura de sí misma se escondía una persona con sus propios miedos y esperanzas. «¿Nos sentamos?». Margaret señaló una pequeña mesa en un rincón de la tienda, donde solía discutir los detalles de los pedidos con los clientes. «¿Puedo preparar un té?». Se sentaron una frente a otra, con tazas de té caliente en las manos. Margaret estudió el rostro de Dalila, tratando de ver en él los rasgos de su marido. Sí, el parecido era indudable. Los mismos ojos expresivos, la misma línea de la barbilla, incluso algunos gestos eran similares. «¿De verdad no sabías que eras pariente de Toby cuando empezaste a trabajar con él en el comité municipal?», preguntó Margaret sin rodeos. Dalila negó con la cabeza. «No. Eleanor se puso en contacto conmigo unos 6 meses después de que me mudara a Logansport. Fue una extraña coincidencia. Abrí aquí la agencia porque el pueblo me pareció acogedor y con potencial turístico. No sabía que, en realidad, estaba volviendo a mis raíces». Hizo una pausa para tomar un sorbo de té. «Cuando Eleanor vino a verme, fue un shock. Siempre supe que era adoptada. Mis padres adoptivos nunca me lo ocultaron. Incluso intenté encontrar a mi madre biológica cuando era joven, pero no encontré ninguna pista. Eleanor se había encargado muy bien de mantener la confidencialidad, y de repente aparece en mi vida diciendo que es mi madre.
¿Te lo creíste enseguida?, preguntó Margaret. No enseguida. Necesitaba pruebas, documentos, una prueba de ADN. Pero cuando se confirmó la verdad, sentí... Dalila se quedó pensativa, buscando las palabras adecuadas. No alegría, más bien alivio, como si una pieza del rompecabezas de mi vida hubiera encajado por fin. Y luego te enteraste de lo de Toby. Sí, Eleanor me habló de él y me enseñó fotos. Me dijo que él no sabía nada de mí y me pidió que guardara el secreto hasta su muerte. Acepté porque... Hizo una pausa. Porque quería conocerla mejor, entender por qué me había dado en adopción, y porque temía que, si se lo contaba yo a Toby, destruiría su relación con su madre. Margaret la escuchaba atentamente, tratando de comprender hasta qué punto Dalila era sincera. Cuando empecé a trabajar con Toby en el comité municipal, fue realmente una coincidencia. Nosotros nos dedicábamos al desarrollo turístico y él era responsable de las infraestructuras, así que era lógico que nuestros caminos se cruzaran. Pero Eleanor vio en ello una señal del destino. Dalila sonrió con tristeza. Siempre se había inclinado por las explicaciones místicas. Decía que la sangre llama a la sangre, aunque la razón no conozca el parentesco. ¿Y cómo fue trabajar con él sabiendo que era tu hermano y él no lo sabía? Fue difícil, admitió Dalila. Constantemente buscaba rasgos similares en él, tratando de entender qué tipo de persona era. Trabajábamos bien juntos, teníamos un enfoque similar y un sentido del humor parecido. En algún momento incluso pensé en contarle la verdad, sin esperar a que Eleanor muriera. Pero luego vi cómo hablaba de ella, con qué respeto se refería a las tradiciones familiares de los Fowler, y comprendí que no podía destruir su imagen de la familia. Margaret giró pensativamente la taza entre sus manos. ¿Y ahora? ¿Qué quieres ahora? Dalila levantó la vista y Margaret vio determinación en sus ojos. Quiero conocer a mi hermano. Quiero que tengamos una relación verdadera, no comercial ni formal, sino familiar. Tengo 40 años, Margaret. Mis padres adoptivos murieron hace varios años. No tengo marido ni hijos. Toby es la única familia que me queda. Había tal sinceridad en su voz que Margaret no pudo evitar sentir compasión por ella. De repente, vio en Dalila no a una rival, ni una amenaza, sino a una mujer que se había sentido rechazada e innecesaria toda su vida y que ahora buscaba una conexión con su pasado. «Hablaré con él», dijo Margaret tomando una decisión. «No puedo prometerte que aceptará reunirse contigo de inmediato, pero haré todo lo posible por ayudarte». Dalila asintió con gratitud. «Gracias. Es importante para mí». Hizo una pausa y añadió. «Y otra cosa. Eleanor me dejó la casa de Oak Street. Sé que fue injusto para Toby. Si él quiere, estoy dispuesta a cederle la casa. No necesito una herencia material. Es más importante para mí arreglar las cosas con mi hermano». Margaret la miró atentamente. «Tienes que decírselo tú misma. Creo que apreciará el gesto». Cuando Dalila se marchó, Margaret se quedó mucho tiempo de pie junto a la ventana, observando cómo la alta figura, vestida con un traje gris, se alejaba por la calle. Algo le decía que Dalila Thorndyke se convertiría en una parte importante de sus vidas, lo quisieran o no. Por la noche, cuando Toby regresó del trabajo, Margaret le contó la visita de Dalila. «¿Ha venido aquí?» En su voz se percibía sorpresa y algo parecido a la inquietud. «¿Para qué?» «Quería hablar contigo. Dijo que no contestabas a sus llamadas». Toby se sentó a la mesa de la cocina y se frotó la cara con cansancio. «No estoy preparado. No sé qué decirle, ni cómo comportarme». Margaret puso un plato con la cena delante de él y se sentó frente a él. «Es tu hermana, Toby. Es la única persona que te une a tu pasado. Quizá deberías darle una oportunidad». «No sé si quiero estar unido a ese pasado», respondió él en voz baja. «Toda mi vida se ha basado en una mentira. A veces pienso que sería más fácil empezar de cero, olvidarlo todo,
Margaret miró atentamente a su marido. ¿De verdad crees que podrás olvidarlo? ¿Que no te perseguirá? Hizo una pausa y luego añadió con cautela. Sabes, este último año has estado diferente, más distante, ensimismado. Pensaba que era por el trabajo o que quizá te habías cansado de nuestro matrimonio, pero ahora entiendo que ya entonces empezabas a sospechar que algo no iba bien. ¿Eleanor te dijo algo? ¿Te insinuó algo? Toby guardó silencio durante un largo rato, dando vueltas a la comida en el plato. Sí, admitió finalmente. Hace aproximadamente un año empezó a comportarse de forma extraña. Hablaba de lo importante que era conocer tus raíces, tu verdadera historia. Me preguntaba cómo me sentiría si descubriera que mi vida se basaba en una mentira. Pensé que era por la edad, quizá el comienzo de la demencia. Y luego respiró hondo. Luego encontré una foto antigua, la misma que luego me enseñó Raymond. Yo era un bebé en brazos de un hombre desconocido. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Margaret en voz baja. No sabía qué decir. No quería creer que mi madre me hubiera mentido toda la vida. Decidí que se trataba de algún pariente lejano que yo simplemente no conocía. Sonrió con amargura. ¡Qué ironía! Soy ingeniero, un hombre que siempre busca respuestas precisas, y en mi propia vida preferí cerrar los ojos ante lo obvio. Margaret le cubrió la mano con la suya. Te protegías. Es natural. Quizá. Levantó los ojos hacia ella. Pero ahora la verdad ha salido a la luz y tengo que vivir con ella de alguna manera. Tengo que decidir quién soy ahora, Toby Fowler o Tobias Murphy. ¿El hijo de un respetado hombre de negocios o el hijo de una madre soltera? Sigues siendo la misma persona, dijo Margaret con firmeza. La persona a la que amo, la persona que construye diques y salva la ciudad de las inundaciones, el hombre que recuerda mi té favorito y siempre lo compra, aunque tenga que ir a la ciudad vecina. Eso no cambia, Toby. El nombre, el apellido, el origen, todo eso es externo. Lo importante es lo que hay dentro. La miró durante un largo rato y luego asintió lentamente. Gracias, por estar a mi lado, por no haber huido cuando todo se puso difícil. Soy tu esposa, respondió ella simplemente. En la alegría y en la tristeza, ¿recuerdas? Al día siguiente, Margaret entró en la biblioteca para visitar a Pearl. La anciana bibliotecaria estaba sentada, como siempre, en su escritorio, rodeada de pilas de libros. ¿Cómo estás, querida?, preguntó Pearl al ver a Margaret. ¿Cómo está Toby? Mejor, respondió Margaret sentándose a su lado. Poco a poco, pero seguro, lo está aceptando. Anoche hablamos largo y tendido y finalmente decidió reunirse con Dalila. ¿En serio? Pearl arqueó las cejas. Es un gran paso. Sí, asintió Margaret. La llamó esta mañana. Quedaron en cenar juntos el viernes. Yo también estaré allí. Toby me pidió que lo acompañara. ¿Para apoyarlo?, preguntó Pearl con complicidad. No solo eso, dijo Margaret, vacilante. Creo que quiere demostrarle a Dalila que tiene una familia, que, a pesar de todos los trastornos, hay cosas que no cambian en su vida. Pearl asintió pensativa. ¿Sabes? He estado toda la semana rebuscando en los archivos, dijo, señalando una pila de periódicos viejos. Quería saber más sobre la historia de la familia Fowler, y he encontrado algo. Sacó un recorte de periódico amarillento. Por lo que he averiguado, la familia Harrington atravesó dificultades económicas y James tuvo que casarse con la hija de un socio de su padre para salvar el negocio familiar, respondió Pearl encogiéndose de hombros. Una historia tan vieja como el mundo. Y la niña abandonada, Dalila, fue un efecto secundario, comentó Margaret con amargura. Pearl asintió. En aquellos tiempos, una madre soltera con un hijo era una marginada de la sociedad, especialmente en un pueblo tan pequeño como Logansport. Eleanor no tuvo otra opción. Y luego, cuando volvió a quedarse embarazada de Harold Murphy, decidió que no volvería a entregar a su hijo, continuó Margaret.
ni siquiera aunque tuviera que huir e inventarse la historia de la muerte de su marido. Era una mujer fuerte, dijo Pearl en voz baja. No siempre tenía razón, no siempre era honesta, pero era fuerte. Hizo lo que creía necesario para protegerse a sí misma y a su hijo. Qué pena que no encontrara el valor para contar la verdad en vida, suspiró Margaret. Quizás todo habría sido diferente. El viernes por la noche, Margaret y Toby llegaron a un pequeño restaurante a las afueras de Logansport, un lugar bastante apartado donde podrían hablar tranquilamente sin riesgo de que los vecinos curiosos los escucharan. Dalila ya los esperaba en una mesa en el rincón más alejado del salón. Margaret observó cómo Toby y Dalila se saludaban con torpeza, cómo se estudiaban con cautela, tratando de encontrar un tema de conversación. Al principio, la conversación fue difícil. Hablaron del tiempo, del trabajo, de cosas sin importancia. Pero poco a poco, con cada copa de vino, con cada recuerdo común del trabajo en el comité municipal, la tensión se fue relajando. ¿Sabes?, dijo Dalila en un momento dado. Cuando nos conocimos en la reunión del comité, sentí una conexión extraña, como si nos conociéramos de toda la vida. Yo también lo sentí, admitió Toby. Lo achacaba a la compatibilidad profesional, pero ahora todo cobra sentido, concluyó Dalila. La sangre reconoce a la sangre, como decía Eleanor. Toby dudó un momento y luego preguntó lo que, evidentemente, le preocupaba desde hacía tiempo. ¿No le guardas rencor por haberte dado en adopción? Dalila se quedó pensativa, dando vueltas a la copa entre sus manos. Sí, estaba enfadada. Cuando era adolescente y descubrí que era adoptada. Estaba enfadada cuando no pude encontrar a mi madre biológica en mi juventud, pero luego comprendí que quizá no tuvo otra opción. Y cuando nos conocimos hace 2 años y me contó su historia, Dalila se encogió de hombros. Es difícil estar enfadada con alguien que está tan profundamente herido. Me mintió toda la vida, dijo Toby en voz baja. Sí, asintió Dalila. Y eso es imperdonable, pero comprensible. Ella creó una nueva vida para los dos, una nueva identidad, y con cada año que pasaba era más difícil confesarlo. Margaret escuchaba la conversación, viendo cómo poco a poco el hermano y la hermana encontraban un lenguaje común y comenzaban a entenderse. Eran tan parecidos, no solo en apariencia, sino también en su interior. La misma determinación, la misma capacidad de análisis, el mismo deseo de justicia. Cuando ya se disponían a marcharse, Dalila sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a Toby. ¿Qué es?, preguntó él. Los documentos de la casa de Oak Street. Hizo una pausa. Los he puesto a tu nombre. Esa debería haber sido tu casa, Toby. La casa donde creciste, donde vivía tu familia. Toby miró el sobre durante un largo rato, luego negó lentamente con la cabeza y se lo devolvió a su hermana. No, Eleanor quería que fuera tuyo, y yo respeto su decisión. Yo tengo mi casa, mi vida. Y tú necesitas un lugar donde echar raíces en Logansport. Dalila parecía sorprendida. ¿Estás seguro? Sí, respondió Toby con firmeza. Pero con una condición. Vendrás a comer con nosotros los domingos, una vez a la semana, para que podamos conocernos mejor. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Dalila. Trato hecho. A la mañana siguiente, cuando Margaret abrió su floristería, Raymond Driggs estaba en la puerta con un pequeño sobre en la mano. «Buenos días, señora Fowler», saludó él. «Disculpe que llegue tan temprano, pero tengo algo para usted». Le entregó el sobre. «Eleanor lo dejó para usted. Pidió que se lo entregara 2 semanas después de su muerte». Margaret tomó el sobre con sorpresa. «¿Para mí? ¿Está seguro?» «Por supuesto», asintió el notario. Margaret Fowler, en mano, así está escrito. Cuando se marchó, Margaret se sentó a su escritorio y abrió con cuidado el sobre. Dentro había una breve carta, escrita con la letra clara y ordenada de Eleanor. «Querida Margaret,
Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí y que todos los secretos que guardé durante tanto tiempo han sido revelados. Sé que nunca fui buena contigo y te pido perdón por ello. No tenía nada que ver contigo como persona. De hecho, siempre admiré tu fuerza y tu independencia. Tú eras exactamente la mujer que yo quería ser en mi juventud. Libre, segura de ti misma, capaz de construir tu vida según tus propios términos. Mantuve las distancias no porque no te aprobara, sino porque temía que, con tu perspicacia, tarde o temprano descubrieras la verdad que se escondía tras la fachada cuidadosamente construida de nuestra familia. Y, a juzgar por el hecho de que estás leyendo esta carta, así ha sido. Ahora solo te pido una cosa: ayuda a Tobías a aceptar la verdad sobre su origen. Ayúdale a ver que es tan valioso y digno de amor como lo era antes de esta revelación. Y, si es posible, ayúdale a arreglar su relación con Dalila. Los dos merecen tener una familia de verdad, la que yo nunca pude darles. Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de cómo te he tratado, pero también sé que eres la única persona capaz de ayudar a mis hijos a superar el legado de mis mentiras. Con respeto y esperanza, Eleanor Fowler. Margaret se quedó sentada durante un largo rato, con la carta entre las manos, sintiendo cómo se mezclaban en su interior emociones contradictorias. Ira hacia la mujer que la había rechazado durante tanto tiempo. Compasión por la madre que había intentado proteger a sus hijos de la única forma que sabía. Determinación para cumplir la última petición de Eleanor, no por ella, sino por Toby y Dalila. Esa misma tarde, Margaret, Toby y Dalila estaban sentados en el porche de la casa de los Fowler, contemplando la puesta de sol. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino cómodo, el silencio de las personas que empiezan a entenderse. ¿Sabéis?, dijo Margaret mirando el cielo rosado. Creo que Eleanor se habría alegrado de vernos juntos. ¿De verdad?, preguntó Toby con escepticismo. Una mujer que nos mantuvo separados toda la vida. Quizá al final se dio cuenta de que había cometido un error, dijo Dalila en voz baja. Quizá por eso decidió revelar la verdad después de su muerte, para darnos la oportunidad de construir lo que ella no pudo crear. Toby asintió pensativo y luego levantó su copa. Por un nuevo comienzo, dijo, por la familia que elegimos nosotros mismos. Por un nuevo comienzo, repitió Margaret y Dalila, y sus copas tintinearon melodiosamente en la quietud de la noche de verano.